Adelante, nuestro pastor. Hola hermanos, Dios les bendiga. Estoy de vuelta aquí. Gracias a Dios porque estos domingos nuestros hermanos Carlitos e Israel han podido compartir palabra del Señor. El día de hoy quiero compartirles un mensaje, pero antes de compartirles el mensaje, vamos a repasar nuestro texto bíblico. Hay un texto de memoria. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a estar memorizando? También Carlito les dijo esto. Y este pasaje de memoria está en Santiago 1:5, que habla precisamente de la sabiduría que necesitamos, porque sí hay que mantenernos firmes en la fe. Y hay varias cosas que nos hace ver Santiago en lo cual nosotros debemos vivir. Eso es vivir firmes en la fe. Pero para poder vivir algunas situaciones adversas necesitamos la sabiduría de Dios para poder afrontarlas. Así que leamos este pasaje en Santiago 1:5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Vamos a repetirlo otra vez, pero así bien fuerte, pues aquí en la sala con toda la convicción. ¿Están listos? Bien fuerte, de tal manera que si se escucha sus voces a mi micrófono, que es un poco improbable que pase, pero que pase si es que acaso llega a mi micrófono sus voces. Bien fuerte leamos y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos instantemente y sin reproche, y les será dada. Santiago 1:5. Y que así sea, mis amados hermanos, siempre pidamos a Dios esa sabiduría, nos las va a dar. En casa sigamos repasando este texto. En 8 días probablemente les daremos el segundo texto a memorizar, según la carta de Santiago que estamos viendo. Y por cierto, hermanos, ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Han escuchado ustedes el término cristiano light? O la frase cristino. Mira, ahí va, ese es cristino. ¿Han escuchado esas frases? ¿Qué nos sugieren esas frases cuando escuchamos cristiano light o cristino? ¿Qué nos sugieren? Que hay uno que dice y que se presenta como cristiano, ¿verdad? Pero en realidad no demuestra ser cristiano. Hay una persona que dice ser de la fe, pero no demuestra con sus acciones que es de la fe. Entonces, cuando escuchamos términos como cristino, cristiano light, estamos pensando en ese tipo de personas que regularmente dicen que tienen una fe, incluso puede ser que vayan a algún templo, mas sin embargo su vida, sus acciones demuestran lo contrario a lo que la fe enseña. Y de esto habla precisamente Santiago. Habla algo o habla acerca de una fe en la cual no tiene práctica. Es acusada aquí en Santiago. Así que vamos a ver el día de hoy Santiago capítulo 2 de los versos 14 al 16. Es cierto, del 14 al 26. Santiago 2 del 14 al 26. Y el título de este mensaje es Firmes en la fe mediante las obras. Así que en su casa, por favor, busquen la cita bíblica. Vamos a hacer esta lectura. ¿Están listos? Santiago capítulo 2, versos del 14 al 26. Santiago es uno de los libros que están cerca de Apocalipsis. Hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Así es que búsquenlo hasta el último. Quien quiera que me estés viendo por ahí, busca a Santiago en los últimos libros de la Biblia. ¿Lo tienen? Leamos entonces Santiago capítulo 2 de los versos 14 al 26. Vamos a leerlo juntos. Yo leo en voz alta y ustedes en casa, desde luego, en voz alta también. Y aquí en la sala también lo leemos. Dice la Biblia: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,
Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Padre Celestial, gracias por esta porción de la Escritura que nos das el día de hoy para meditar. Habla a nuestro corazón y gracias porque tenemos acceso a tu palabra. Enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, debemos vivir la fe haciendo obras. Escucha, debemos vivir la fe haciendo obras. Porque la Biblia nos enseña que la fe sin obras está muerta. Es muy claro la escritura de los versos 14 al 17 que nos enseñan que la fe sin obras está muerta. Miren, el pasaje en el versículo número 14 empieza haciendo un tipo de preguntas al cual se le llaman preguntas retóricas. Son preguntas en las cuales no se espera que alguien inmediatamente conteste, sino que en la misma pregunta viene implícita la respuesta. Ya viene la respuesta ahí. Entonces, así es como comienza Santiago llamando la atención de aquellos que escuchaban en aquel tiempo y de los que ahora la leemos y la escuchamos. Entonces son dos preguntas retóricas que encontramos ahí. Y dice la palabra del Señor, ¿de qué aprovecha decir tener fe si no tiene obras? ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve señalar, decir que uno está en la fe cuando los hechos muestran otra cosa? El escritor sigue cuestionando. Una segunda pregunta. ¿Ese tipo de fe puede salvar? ¿La respuesta cuál es? Pues no. En la primera pregunta, cuando dice, ¿de qué aprovecha decir tener fe si no tiene obras? ¿De qué aprovecha? La respuesta inmediata es, pues de nada. ¿Esta fe puede salvar? La respuesta es, inmediatamente, no. Y es que cuando la creencia, la fe no nos guía a vivir en justicia, a vivir en santidad, a vivir en misericordia, es una fe vacía. Es una fe que no es verdadera para con el Señor. Ese tipo de fe no es la fe salvadora. Y el apóstol, o aquí Santiago, va a seguir desarrollando más acerca de que la fe sin obras está muerta. Y pone un ejemplo de cómo es que es una fe sin obras. Y en los versículos 15 al 16 nosotros encontramos cómo alguien intenta alentar a una persona a que esté bien, pero sin proveerle para que esté bien. Por eso dice la escritura, versículo 15 y 16, dice así, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y saciaos, calentaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve? Ahora, aquí cuando escuchamos y leemos que hay un hermano o una hermana que tiene necesidad, está hablando de necesidades muy básicas para el ser humano que tiene que ver con abrigo, tiene que ver con comida. La Biblia dice que estemos contentos con tener sustento y abrigo, dice la Escritura, ¿no? Entonces son necesidades muy esenciales que se ven en una persona, en esta figura, en este ejemplo. Hay una persona que tiene necesidad y tú le dices, estás así mal, pues tú sáciate, pues caliéntate, pues que estés bien, pues que Dios te bendiga, y no le das nada, dice. ¿De qué sirve tu alentar? ¿De qué sirve hacer eso? No sirve de nada dar buenos deseos y que te vaya bien y hasta bendecirlo y no lo ayudas. No tiene sentido decirle que estés bien si no haces nada por él. Pues así mismo la fe es vana, dice la Escritura. De nada aprovecha decirle a alguien que esté bien, que Dios te bendiga, ten paz, que te prosperes y no le ayudamos. De nada sirve si no se le ayuda. De la misma manera en la fe es vana. Ahora, cuando leemos estos versículos en 15 y 16, me recuerda a Jesús o nos recuerda a Jesús porque Jesús fue muy enfático en la importancia de que la fe sea práctica. Para Jesús, la fe no era una fe de solo conocimiento, sino una fe que baja el corazón, baja las manos, baja los pies y se convierte en hechos. Fíjense qué dijo Jesús en la Escritura en Mateo 25, 31 al 46. Pongan mucha atención qué dijo Jesús. Dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, en el día final, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, y estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al juego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo siempre enseñó que la vida de fe, la vida en nuestro Dios, es una fe, es una creencia, claro que sí, pero es una creencia que tiene manos, es una creencia que tiene pies, es una creencia que tiene acción.
Y cuando uno hace a un lado esas acciones, queda una fe simple, sin nada. Vaya, muerta. Cuando hay una fe muerta, pues no es parte de los cielos, porque la fe es práctica. Y Jesús enseñó muchas veces acerca entre concordar entre lo que se cree y lo que se vive. Por eso Santiago sigue diciendo el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Así también, la fe, si no tiene obras, escucha, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Hay que darle vida a la fe, hermanos, amigos que me escuchan. Cualquiera que sea, que vayas quizás a una confesión cristiana, si tú quieres vivir una fe y tener un entendimiento de la Escritura, de las enseñanzas, y te dices versar en Cristo Jesús, vivir en Él, asegúrate de tener vida, que esa fe tenga vida. Desde luego esa vida la tenemos por estar en comunión con el Señor y con la disposición del corazón y la prontitud para hacer lo que el Señor diga y mande y nos dirija en esa relación. Yo estaba recordando un pasaje que dice Jesús allá en Juan 15, donde dice que separados de Él, nada podemos hacer. Y si vamos a dar fruto, que son las obras, es por estar pegados a Jesús, injertados en Jesús. Por eso la comunión con Dios, la disposición a obedecer, la prontitud para hacerlo, está muy relacionada en hacer esas obras de fe. Así que tu fe, que no esté paralizada, que no tengas una fe muerta, ¿no? Porque la Escritura dice que la fe, sin obras, está muerta. Y Santiago sigue argumentando. Hermanos, recuerden, debemos vivir la fe haciendo obras. Y Santiago ahora va a argumentar en los versículos 18 al 19. Dice, argumento contra la fe sin obras, aquí en pantalla. Y aquí vemos como una lucha o una comparación entre fe sin obras y fe mediante las obras. Imagínate, de un lado está hay un ring y está la fe sin obras, y por otro lado está la fe mediante las obras. Y dice la Escritura en el versículo número 18, sígame con su vista en sus Biblias. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. A ver, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando se dice, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, el tipo de fe sin obras es un tipo de fe mental. Y las obras son acciones en bien de los demás, en virtud de la fe que se tiene. Y dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Eso es algo imposible. No se puede demostrar una fe sin obras, porque la fe sin obras es intangible, es mental, es algo de interior, no es algo exterior, esa fe sin obras. Por eso aquí el escritor, cuando hace este juego de palabras, dice, bueno, ok, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Donde las obras son las que evidencian la fe. Fe y obras van de la mano, mis hermanos, van de la mano, no pueden ir separadas. Fíjense, Ceballos en el comentario bíblico Mundo Hispano dice lo siguiente, me llamó la atención cómo lo expresa. Escuchen por favor, si alguna persona intentara demostrar su fe sin sus obras, no solo no podría hacerlo, se pondría a sí mismo en ridículo. No hay manera de mostrar la fe sin las obras, porque la fe es interior, del corazón, invisible.
Solo se ven las obras que parten de la fe y la demuestran visiblemente. ¿Se acuerdan que una vez Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis? ¿Se acuerdan? Porque hay una realidad. No puede decir que eres el de la fe, que eres cristiano y no poner en práctica la vida cristiana. En todo caso, si eres un cristino, con todo respeto para lo que llaman cristinos, ¿no? Porque las personas que llaman cristinos. Eres un cristino. Eres un cristiano light. Bueno, en realidad ni eres cristiano. No, pues si yo tengo fe, yo sí creo. Muéstrame tus obras. Y es posible creer, ¿sí? Sin obrar. Es posible tener una aceptación mental sin obrar. Y para ejemplo lo pone aquí Santiago. ¿Qué dice el versículo número 19? Interesante. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque sí es bueno creer, ¿verdad? Que Dios es uno, porque no todo el mundo cree que hay un Dios. Y segundo, no todo el mundo cree que Dios es uno. Pero si tú dices que Dios es uno y que existe Dios, bien haces, bravo. Pero, ¿os recuerda que los demonios, qué dice ahí? Creen y tiemblan. También ellos creen, pero ellos tiemblan. ¿Por qué tiemblan ellos? Porque reconocen que hay Dios, ¿no? Sí reconocen. ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús haciendo milagros y sanidades y muchas veces expulsó a demonios de personas? Le decían, Jesús, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y luego en otra parte decía que se callaban porque reconocían quién era Jesús. Lo que tienen los demonios es que ellos no tienen un desconocimiento. Ellos no tienen, pues sí, desconocimiento. Ellos en realidad saben quién es Dios, saben quién es su Hijo Jesucristo, pero su decisión ha sido no sujetarse al Señor Jesús, no someterse a Dios, no vivir para Dios, no vivir para Jesús. Entonces, tienen un concepto mental, pero no tienen una práctica. Y su fin ya está establecido. ¿Cuál es su fin? El lago de fuego. Ellos saben qué es lo que les viene. Ellos saben qué es lo que les va a llegar. Porque ellos no tienen una fe que salva. Solamente es un conocimiento. Por eso tú y yo debemos reflexionar qué tipo de fe estamos teniendo. Una fe de conocimiento, como cuando quien lee un periódico dice, sí, ya está bien bonito, ya le entendí, está chido, ya me voy. O así dice la Escritura, por mi fe en Jesús, ahora voy a vivir así, porque el Señor ha dado todo por mí y porque ahora yo soy cristiano. ¿Qué tipo de fe tienes? Quizás te has abandonado un poco y eres como los demonios que solamente creen. No tiemblas porque todavía no ves el juicio. Pero a lo mejor solamente es un conocimiento. Y mira que hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de la Biblia, muchísimo conocimiento, mucho conocimiento, exagerado conocimiento, pero no tienen vida cristiana, no tienen práctica, no tienen temor de Dios. No hay un vivir cristiano, no hay un vivir según la Biblia. Hay un conocimiento, como quien conoce de filosofía, como quien conoce de letras, como quien conoce de psicología, como quien conoce de electrónica, como quien conoce de medicina. Bueno, cualquier rama de la ciencia donde hay mucho saber y mucho conocimiento. Mucha gente conoce como una información adicional, pero la fe no es para ser informada a nosotros, o mejor dicho, no solamente es para ser informada a nosotros, sino para que seamos transformados. Y la fe práctica de eso se trata. Por eso el argumento es claro. Contra la fe, sin las obras. Y por ejemplo, los demonios. Amados hermanos, debemos vivir la fe haciendo obras.
Santiago nos da ejemplos de personas que por sus obras demostraron su fe. Así que veamos ejemplos de justificación por las obras según de los versos 20 al 26. Y comienza una pregunta aquí diciendo, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, a ver, tú hombre vacío, hombre sin fruto, hombre tonto, dice una versión por ahí, tú quieres saber, quieres convencerte de que la fe sin obras está muerta. ¿Te quieres convencer? Dice aquí el escritor. ¿Quieres convencerte? Ok, te lo voy a demostrar. Y nos da el ejemplo de que Abraham y Rahab fueron justificados por sus obras. ¿Quién fue Abraham? Abraham fue alguien que Dios llamó de lejos de su tierra y le dijo, deja tu familia, abandona tus tierras, vente a la tierra que yo te mostraré, voy a hacerte una gran nación y muchas bendiciones, ¿no? Dentro de ellas fue la bendición para nosotros que por medio de su familia serían benditas todas las familias de la tierra. Por medio de su linaje vendría el Cristo, Abraham, David, ¿no? Y la bendición a esa familia llegaría a todo el mundo, o sea, a nosotros, pues. Entonces, Abraham pues fue con confianza. Ese Abraham, ¿verdad? Abraham, algo que les puedo recordar ahorita en este momento, por lo que vamos a ver, es que Abraham ya estaba grandecito, su esposa también estaba grandecito ahí por los 100, ¿y qué creen? Eran estériles, o sea, que no podían tener hijos, es algo muy importante. Después Dios les prometió que tendrían hijos en su vejez, que hasta Sara dijo, yo voy a tener así con mi vejez un hijito, ¿cómo va a ser eso? Pero Dios les concedió que tuvieran un hijo y su hijo se llamó Isaac. Entonces ese Abraham del que estamos hablando aquí. Y Abraham pasó mucho tiempo en la que salió de su tierra. Y respecto a Abraham dice la escritura en el versículo número 21. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿No ves que la fe actuó con sus obras? ¿No ves que la fe actuó con sus obras? ¿No ves que la fe se perfeccionó con las obras? Fue contado por justicia. Fue llamado amigo de Dios. Miren, Abraham, lo que se le pidió es que a su hijo Isaac, su único hijo, hablando de con Sara y él, de naturalmente, y que Dios les dio el milagro, ese único, que lo amaba muchísimo. ¿Cómo amaba a su hijo Abraham? Abraham a su hijo. ¿Ustedes aman a sus hijos? ¿Verdad que sí? De repente los miramos y los contemplamos. Ay, qué chula está mi hija. Los contemplamos, ¿no? Ay, qué bonito, cómo lo quiero. Y Abraham, pues ya estaba grande. Cuando está más grande, como que hay mayor madurez para amar a los hijos, ¿no? Y ay, mi hijo Isaac. Y Dios le diga, ¿sabes qué? Es tú, Abraham, requiero que a tu hijo Isaac lo lleves al monte Moria y ahí lo vas a sacrificar por mí. Sacrificar significa echarle cuellito sobre un altar y entregarlo a Dios en ofrenda. Imagínense. Abraham, ¿qué va a hacer Abraham ante esta situación? Pues la verdad es que Abraham tenía fe en Dios. ¿Por qué tenía fe en Dios? Dejó su tierra, ¿no? Dejó su familia, dejó todo lo de su lugar de origen y fue hacia donde Dios le dirigió. Tenía fe. Fue conociendo a Dios. Y cuando Dios le mostró que Dios era un Dios de milagros y le dio un hijo a Sara y a él en su vejez, y por milagro, porque eran estériles, comprendió quién es Dios aún más. O sea, Abraham tenía un caminar con Dios, tenía una fe sabiendo quién era Dios. Y cuando a Abraham se le pide su hijo, no lo negó. No dijo, oh, híjole, al Señor, ahora sí te pasaste. No. Él dijo, yo tengo mi fe y mi fe me lleva a obedecer a ese Dios, enseñándonos el principio que es prioritario amar a Dios que amar a lo demás. Y en eso lo demás
entró su hijo para él. Así que esa fe, esa confianza del corazón que tenía Abraham para con Dios, esa creencia en Dios, esa fidelidad a Dios se vio expresada por medio de llevar a su hijo hasta el monte. Y más dice la historia que le dice Isaac, oye papá, ahí está el fuego, está la leña, ¿qué vamos a sacrificar o qué? Dios proveerá, Dios proveerá. Y llegaron al lugar y no se veía nada. ¿Qué pasó? Lo acostó, agarró el arma. Abraham estaba decidido a mostrar su fe. Dice Hebreos que Abraham tenía la confianza en Dios que lo haría volver a vivir. O sea, creía Abraham que Dios es un Dios poderosísimo, pues, o sea, él estaba preocupado de que me voy a quedar sin un hijo, ¿qué voy a hacer? No, tranquilo, así como lo vemos. Quizá un poquito nervioso, a lo mejor no sabemos, no dice la historia bíblica, pero estaba a punto cuando Abraham, ahora entiendo que me amas más que a tu hijo. Deja esa arma. ¡Pum! Apareció ahí un carnerito. Ese sacrificó. ¿Dios proveyó? Dios proveyó. Abraham demostró con sus hechos que su fe estaba fundamentada en Dios. Hizo una obra preciosísima de agradar al Señor antes de agradarse a sí mismo. Agradar al Señor en virtud de esa fe. Y dice aquí, Santiago, Abraham fue justificado. Es decir, Abraham fue considerado justo, aceptable delante de Dios por su fe. Y fue llamado amigo de Dios. Acuérdense que la Escritura dice que si fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fe, recuerda, no es de conocimiento, sino es práctica. Ahora, cuando Abraham hizo esas obras, yo quiero decirles que esas obras, esa obra que hizo, o todo lo que Abraham hizo durante su tiempo de vida en respuesta a la fe que tenía en Dios, no lo hizo siguiendo las obras de la ley. Mucho tiempo después viene Moisés, los 10 mandamientos y todas las leyes que habían, a la cual Dios había mandado que se hacían. Esas obras de la ley de las cuales se hablan, de las cuales se habla en la Escritura, no son las obras que Abraham hizo. Abraham lo que hizo, todo lo que hizo por demostrar su fe, lo hizo como producto del caminar con Dios y no con el objetivo de seguir un conjunto de reglas que después Dios estableció. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra fe, dice Pablo que la fe, la ley del Antiguo Testamento, la ley dada a Moisés, esa ley es algo que ya no debemos seguir. Seguimos a Cristo, de tal manera que las obras que nosotros hacemos no son las obras de la ley, sino las obras producto de la fe en Jesús. Y también comento esto porque pues a veces se cree que hay un pleito entre entre Pablo y Santiago. Hay un problema entre Pablo y Santiago, porque Pablo dijo algo en Efesios 2, 8 a 9. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la Escritura? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero Santiago dijo en 24, ¿qué dice Santiago en el 24? Santiago en 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿qué hacemos? Pablo, tú me estás diciendo no por obras para que nadie se gloríe. Y Santiago está diciendo, oye, no solo por la fe, también las obras. ¡Qué barbaridad! No, más bien cuando se está desarrollando en Efesios, Pablo, y también en Romanos, Pablo habla, cuando dice de las obras, se está refiriendo a las obras de la ley del Antiguo Testamento, las dadas a Moisés. Porque miren, el judío en aquel tiempo se enorgullecía
de tener la ley y ponerla en práctica. Y a veces eran muy rigurosos en intentar obedecer al pie de la letra. Evas inventaban unos mandamientos que ni estaban escritos, pues. Se las inventaban y se sentían muy religiosos y que eso les daba según paz y eso les daba aceptación delante de Dios. Pero Pablo desarrolla que por medio de Jesucristo es un regalo la salvación. No es por seguir las obras de la ley, porque Cristo vino a cumplir las obras de la ley. Por eso dice la Biblia, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Eso es fe. Pablo sigue señalando, no es por obras de la ley, es por la fe en Jesucristo. Pero la fe en Jesucristo tiene obras, no las obras de la ley, sino las obras son el fruto, son el resultado de vivir conforme a Dios por voluntad. Porque mismo Pablo habla acerca de las obras. Sí, miren, si quieren busquen en la Escritura, y si no quieren también búsquenlo. Pablo habla en Romanos 2, 6 al 10. Romanos 2, 6 al 10. Vemos aquí en esta porción de Romanos 2, 6 al 10, que para el apóstol Pablo, él no dice solamente crean, tengan entendimiento de la fe en Jesús. No hagan nada con sus manos, ni con sus pies, ni con su cuerpo. Hagan como quieran, porque por fe nada más, ¿eh? No era el pensamiento de Pablo. No, para Pablo era, las obras de la ley dadas a Moisés no tienen que seguirlas rígidamente para tener aceptación delante de Dios. No, es por medio de Jesús, es un regalo. Solamente cree en Jesús y tienes el regalo de la salvación. Pero para Pablo sí hay que hacer obras. Leamos qué dice Romanos 2, 6 al 10. Dice la Escritura, el cual pagará a cada uno conforme a qué? A sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y Pablo en Romanos 5 desarrolla la idea de que ahora vuestros cuerpos no sirvan al pecado, sino que sirvan a Cristo. Y eso son obras. ¿No habla Pablo de dones? Que somos como un cuerpo y la cabeza es Cristo. ¿No hay una operación o un actuar tras la fe? Claro que sí. Todo el tiempo la fe cristiana tiene que tener acción, tiene que tener obras, porque si no tiene acción y no tiene obras, no es la fe verdadera. Así que cuando Santiago está diciendo, veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe, no contradice a Pablo, solamente está explicando. Así que mi amado hermano, Abraham fue justificado por evidenciar su fe. Abraham. Y la Biblia nos enseña que esa fe tiene que tener pies, manos. Me parece interesante lo siguiente que encontré también en Ceballos, en el Mundo Hispano. Escuchen que dice, el tema principal en Santiago, al igual en todo el testimonio del Nuevo Testamento, es evitar la polaridad entre la fe y las obras. ¿Saben qué es la polaridad, verdad? Solo fe, solo fe, solo fe. Solo obras, solo obras, solo obras. Sola fe, pues es una fe vacía. Solo obras, pues es humanismo. Cualquiera puede hacer obras buenas. En la semana que repartimos despensas, pues cualquiera puede repartir despensas. En ir a ayudar a un necesitado, pues cualquiera lo puede hacer. Pero hay una razón del por qué lo hace uno. Pero a veces puede haber polos. Hacer servicio, ayuda al prójimo, beneficencia, sin Dios. O pura fe de Dios y que le buscamos y que le amamos y no tener obras, no tener acción, no tener beneficio a los demás. Existen los dos polos. Entonces dice acá, ya no terminé de decir, ¿no? Pero lo voy a seguir leyendo, dice. Es evitar la polaridad entre la fe y las obras. No es que uno es salvo solo por la fe, ni tampoco solo por las obras. La fe y las obras
actúan juntamente con la una y la otra para producir la justificación. Y estaba yo pensando, ¿cómo podrá ser la fe? ¿Cómo es la de la vida cristiana? ¿Cómo es? Y se me ocurrió lo siguiente, como una moneda. ¿Han visto una moneda? ¿Qué tiene una moneda de un lado? Bueno, pensando en nosotros los mexicanos. ¿Tiene un águila o no tiene un águila? Chequen ahí si tiene una moneda. Yo no traje porque no tengo monedas, puros billetes, ¿es cierto? Se me olvidaron, pero tienes una moneda, ves un lado el águila, ¿no? Siempre ha tenido un águila, porque es nuestro emblema mexicano, ¿verdad? Y del otro lado, ¿qué cosa tiene el otro lado? La carita con el valor. Y dices, esta es una moneda, así es la fe. De manera funcional y correcta, una moneda tiene que tener el águila y el sol. Sí le puedes borrar el águila si quieres o el sol. Se lo puedes borrar, claro que sí se lo puedes borrar, pero no es la intención borrarle, sino que veas una moneda y que tengas una moneda que tenga águila y que tenga sol. Así es la fe. Fe y obras. Por eso dijo arriba, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te voy a mostrar mi fe por las obras que yo hago. El pasaje también desarrolla acerca de Rahab. ¿Quién es Rahab? ¿Qué oficio tenía? Era maestra en el templo en Jerusalén. Rahab era, ¿quién era Rahab? Era una persona, dice ahí, así mismo también, Rahab, 25, la ramera. Ay, vamos a acusar a Rahab. No, es que bien mala esa mujer porque anda con hombres. Pero Rahab demuestra algo en la escritura. Cuando nosotros leemos en Josué, que Rahab, aunque es conocida como la ramera, ella aprendió, entendió quién era Dios, quién era Jehová, y quiso estar del lado de Jehová, e hizo obras, acciones que demostraron lo que había en su corazón para ese Jehová. Resulta que Josué les dijo, a ver, tú y tú vayan allá a Jericó a investigar porque la vamos a conquistar, porque Dios dijo que esa ciudad es de nosotros. Así que vayan como espías. Y se hospedaron o llegaron a la casa de Rahab. Ahí se quedaron. Y se enteró el rey, tenemos 2 espías, captúrenlos porque los vamos a matar. Y fueron, pero ¿qué hizo Rahab? Escondió a los mensajeros, bien escondiditos. Rahab, nos dijeron que hay 2 hombres aquí en tu casa. ¿Quiénes son? Déjanos enterar. Son espías. No están, salieron y huyeron. Si los alcanzan, pues los agarrarán. Vayan, corran. El asunto es de que los escondió muy bien. Y entonces Rahab reconoció quién era el Dios, quién era Jehová. Dios en el cielo, Dios en la tierra, dice. Yo sé que Dios, Jehová, quien los sacó de Egipto, porque conocía quién era Jehová para el pueblo de Israel. Yo sé que ustedes, dice, así que, ¿saben qué? Yo lo vi a escapar. Ella vivía cerca del muro, así que los ayudó a escapar por su ventana, por el muro, y bajaron y huyeron. Y les dijo algo a Rahab, oye, nada más un favorcillo, no sean mala onda, ¿no? Échenme la mano, ya le eché la mano también a ustedes. Miren, que no se muera mi familia. Yo sé que van a venir y van a atacar aquí la ciudad, Jericó, y todos van a morir, pero mi familia que no se muera. ¿Y qué dijeron los mensajeros? Claro que sí. Claro que vamos a hacer esto. Y dejaron una señal en la ventana para que cuando vinieran a invadir esa casa, ese cuarto, no lo iban a invadir. Y dijeron ahí, si tus familiares salen de este cuarto,
No sabemos qué va a pasar. No es nuestra responsabilidad, pero dentro de lo que cabe de nosotros, si están dentro, no les va a pasar nada. Y huyeron. Rahab, en vez de delatar, contribuyó a que estos mensajeros cumplieran su función porque venían en nombre de Dios. Su vida estaba en peligro porque si encontraban a los mensajeros, ¿qué le iban a hacer? A matar, ¿no? Pero prefirió a Dios. Por eso dice la escritura acá, versículo 25, asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Fue justificada. Pero es que era ramera. El Señor perdona todo. No nos habla la escritura de un cambio de vida después de Rahab que pasó. Pero seguramente si tenía temor de Dios y buscaba de Dios y tenía hambre de Dios, seguramente que conoció. O a lo mejor nada más había quedado el título. No lo sé muy bien al respecto. No lo encontramos en la escritura. Pero fue justificada. ¿A qué va con esto Santiago? De que las obras son importantes. Las obras son importantes. Por eso el versículo 26 que dice, vamos a leer juntos que dice el versículo número 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Otra vez, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Un cuerpo sin espíritu pareciera que tiene vida, pero no la tiene. Podemos ir al anfiteatro y ver personas así, acostadas. Ha de estar viviendo. No, está muerto. Y esperas, no se levanta. Y no hace nada. Está muerto. Así son muchas veces muchas personas, como los que están en los anfiteatros. Supuestamente una fe, pero sus acciones, su fe no tiene vida. No tiene vida su fe. Parece viva, pero está muerta. En Apocalipsis, a una iglesia se le dice así: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Ay, pero estás muerto. El Señor quiere de nosotros, mis amados hermanos, que a la fe le pongamos vida, acciones, accionar. Santiago, vengo terminando, conclusión. Santiago afirma que el que dice que cree en Dios, pero que no pone en acción esa creencia, y mira la injusticia, el hambre, la desnudez, ve al prójimo sufrir y no tiende su mano, o no busca a Dios, no lo honra, no es santo, se hace a un lado ante la dificultad humana y se jacta de ser cristiano, no sirve de nada, es vano. En Santiago se describe la importancia del trato justo para con los demás. Amados hermanos, es importante y necesario que a nuestra fe le vamos a poner acción. Vamos a dejar de tener una fe que se enfoca en puro conocimiento. Mira a tu alrededor. ¿Qué miras? ¿Qué ves? Y piensa, mi fe, ¿cómo la puedo poner en práctica ahí? ¿Cómo pondrás en práctica tu fe? También piensa, ¿qué cambios en mi persona debo hacer? En mi hablar, en mi actitud,
en mi conducta, que van de la mano con mi fe. Acuérdate, la fe debe ser práctica. Amados hermanos y todos los que me escuchan, mantengámonos firmes en la fe mediante las obras. Recuerda, la fe sin obras, dice, está muerta. La Biblia argumenta, refuta una fe sin obras. La Biblia nos ha mostrado ejemplos de personas que por su fe accionaron, Abraham y Rahab. Así que firmes en la fe con obras, como la moneda. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, socórrenos, guíanos, para que todo el conocimiento que cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos tiene, no se quede en puro conocimiento, porque sería vano, más bien que fructifique para tu honra, para tu gloria, para bendición de los demás. Hay algunos que comienzan en la fe, desde ya guíales y enséñales a que su fe no sea una fe de puro conocimiento como los demonios, sino vida en práctica que te honre, que te glorifique, que te exalte. Permítenos vivir firmes en la fe mediante las obras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermano, que Dios te bendiga. Sigue reflexionando en la semana y no te pierdas entre semana mi cápsula que tiene que ver con el mismo tema, alguna perspectiva más por ahí, pero que con mucho cariño lo hago para compartirlos a todos ustedes y que juntos seamos edificados. Que el Señor les bendiga.